Muy buenas, estamos en vivo. David, Joaquín, ¿qué tal están? Pues muy bien, buenos días. Si quieres, David, preséntate rápidamente, en un minutito, cuéntanos quién sos, un poco por qué estás aquí y después ya vamos con las demás presentaciones. Bueno, pues así muy rápido, mi nombre es David Soto, soy consultor en ciberseguridad en una compañía suiza, es Erni, no sé si creo que por ahí salía en la convocatoria. Y bueno, básicamente hoy estoy un poco para dar mi opinión como experto técnico. Bueno, a ver qué podemos aportar. Estupendo. Buenísimo, David. Muchas gracias. Joaquín, ¿quieres comentar un poco sobre ti? Le damos un minutito más a Monse. Y yo soy Joaquín Alonso, de HD Plus. Somos una correduría de seguros. Yo me ocupo del desarrollo del negocio de toda nuestra cartera de clientes. Hago un trabajo de venta cruzada. Y en el último año me interesé yo personalmente en el seguro de ciber. Me parece súper interesante. Intenté especializarme lo máximo posible, porque realmente creo que será el seguro del futuro en no muchos años. Así que, nada, me parece una gran oportunidad esta para sentarnos a hablar del tema. Estupendo. Genial. Hablemos un poquito sobre el seguro y la ciberseguridad, si les parece, como para poner algunas cifras. Primero que nada, vamos un poco al contexto. Estamos hablando de que el 96% de las empresas españolas han sufrido un ciberataque durante los últimos 12 meses y España en particular se encuentra en el top 10 de países con más ataques informáticos que sufren a nivel mundial. Entonces es un poco el planteo, y ahora David obviamente nos profundizará sobre eso. No se trata de si tendremos un ciberataque o no como una empresa, sino que cuándo, ¿no? Se trata un poco más de justamente cómo podemos evitar esa problemática sabiendo que es bastante probable que suceda. Y después, por otro lado, como una medida preventiva, el ciberseguro, si bien en realidad es una póliza bastante joven, se emitió hace un poquito más de 10 años la primera póliza de ciberseguridad en España. En los últimos 5 años ha experimentado un crecimiento bastante importante de nuevas contrataciones y por poner algunas cifras, estamos hablando de que el 29% de las compañías españolas declara ya contar con un ciberseguro o con un seguro cibernético y dentro de las grandes empresas es el 42% de aquellas empresas de más de 250 empleados. Entonces es evidente que la problemática de la ciberseguridad ha aumentado la demanda por los ciberseguros y eso es justamente un poco la conjunción de las temáticas que queremos tocar hoy en día. Monse, ¿estás? Hola. Te tenemos por aquí. ¿Nos escuchas bien? Pues sí, totalmente bien. ¿Y vosotros? Muy bien, gracias por sumarte y bueno, agradecer también la paciencia de la audiencia por este temita técnico que suelen surgir. Ya estamos... Lo siento mucho, muchas gracias a todos. Es lo que tiene el directo y la ciberseguridad, ¿no? Bloqueando las URLs, precisamente el tema de hoy. Eso es. Pero igual Martín muy bien, estuvo controlando el tema como un presentador profesional. Le dijo, hay problema técnico y la siguió como si fuese Pablo Motos. Te puse en aprieto, Martín, lo siento. No, por favor, por favor. ¿Querés presentarte rápidamente para así ya entrar en temática? Bueno, buenos días a todos. Es un placer compartir esta mesa virtual de historias aseguradas con estos grandes expertos que hoy me acompañan. Soy Montserrat Recio, soy técnico especialista en ciberseguridad en el broker de seguros y reaseguros de Rivesalaz. Y en concreto, bueno, mi especialización es el Risk Management en seguros, Insurtech, y soy técnica especializada por INCIBE. Estupendo. Buenísimo. Un placer y gracias por tomarte este tiempo para participar. Gracias David, a vosotros. me gustaría iniciar un poco contigo. Y de vuelta, la dinámica es que tomes esta pregunta, pero después también el resto del panel se sienta libre de opinar sobre la temática. Pero detrás de este crecimiento de los ciberataques, que es evidente, obviamente, y considerando este alto porcentaje de empresas que ha sufrido en los últimos 12 meses, ¿por qué estamos en este máximo histórico y también qué se puede esperar durante los próximos años de esta problemática?
A ver, aquí hay varias cosas a comentar. O sea, yo lo primero que diría es que no estábamos preparados para el escenario en el que vivimos ahora mismo, ¿vale? Al final estamos hablando de un mundo conectado que hace 30 años no estaba. Hemos ido creciendo, hemos ido generando infraestructura, generando bienes en línea, pasando toda nuestra vida y nuestros datos a una nube o a una conexión online. Y hasta hace poco no éramos conscientes, ¿no?, de que esto había que protegerlo, de que había alguien que podía acceder a estos datos. Entonces, ¿por qué estamos tan expuestos? Porque no lo hemos considerado antes. Entonces, ahora estamos actuando de manera reactiva. Estamos detrás de la cola, digamos, y tenemos que empezar a trabajar en ello. Por suerte creo que estamos en el camino. Se están poniendo muchas acciones. Aquí Montse lo dirá, si es, como es especialista en normativas. Cada vez hay más regulaciones que nos están empujando a poner las medidas correctas. Esto sería por un lado. Por el otro, bueno, el porqué de estos ataques, ¿no? Al final, el negocio de los datos se ha demostrado que es un negocio muy lucrativo. Las bases de datos que se venden pues reportan unos beneficios al que las ha conseguido o al que las está vendiendo. Y aquí básicamente yo distinguiría entre, pues quizá 3 grandes actores, ¿no? Uno serían los compromisos que vienen por temas políticos, ¿vale? A nivel geopolítica, de gobiernos a gobiernos, que buscan un poco la desestabilización, generar un poco esta preocupación que ahora mismo tenemos todos. Luego tenemos los cibercriminales, que lo que buscan es lucrarse, es el beneficio económico. Y luego quizá tendríamos un sector más romántico, digamos, que sería el tema de todo el hacktivismo, o incluso esta gente que empieza a iniciarse en la ciberseguridad y que al final sus objetivos pues suelen ser empresas quizá un poco más pequeñas o fáciles, por así decirlo, ¿no? O sea que podemos esperar, más que un retroceso, un incremento en los próximos años de la actividad de ciberataques. O sea, eso sí que sería esperable. Sí, desde luego. O sea, como creo que mencionabas un 96%. Hay un dicho en ciber que dice que las empresas se dividen en dos, las que han sido hackeadas y las que aún no lo saben. Entonces, básicamente, todos de una manera u otra vamos a ser atacados. Otra cosa es qué mecanismos vamos a tener para poder defendernos o para poder reaccionar ante estos ataques. Estupendo. Al final, aquí también es un poco como en el sector de las alarmas, ¿no? Es qué vallas voy a poner yo en mis puertas para que vayan a la del vecino. Y esto es muy triste decirlo así, pero es la triste realidad. Si hay 2 servidores y uno tiene vulnerabilidades y el otro no, yo atacaré al que más fácil lo tenga. Estupendo. Montse, en ese ángulo, considerando el contexto de crecimiento de los ciberataques, ¿qué tan consciente es la gran empresa, la mediana empresa, que es habitualmente con la que mayormente trabajan, entiendo yo, desde Rivesalat? ¿Qué tanto este tema está encima de la mesa y qué tanto le llega a ustedes las necesidades justamente de anticiparse ante estas posibles dificultades? ¿O en realidad siempre es reactivo? Cuando sucede algo es que se activa la alerta. Bien, Martín, nosotros desde Rivesalat hemos notado un aumento considerable, ¿vale?, de la preocupación de nuestros clientes en protegerse de forma integral, bien sean en protecciones tecnológicas, procesos, medidas y buscando una solución aseguradora, el ciberseguro, ¿no? El ciberseguro que al final es el vehículo financiero que les va a proteger y les va a ayudar a reaccionar rápidamente ante un ciberataque, porque como bien decía David, aquí hay un incremento, un escenario que ha incrementado por diferentes tipos de vectores de entrada a las empresas en lo que es la severidad y la frecuencia de los ciberataques, pero también uno de los puntos es debido a que precisamente las empresas cada vez utilizan más tecnologías, ¿no? Estamos cada vez más hiperconectados
para trabajar nuestros procesos, da igual el tipo de sector que sea la empresa, que sea una empresa pyme o que sea una empresa grande, pero obviamente tiene ese riesgo potencial en su data y en su infraestructura tecnológica. Entonces, uno de los datos también que podemos aportar, ¿no?, es que en el 2023 se recibía un ciberataque cada 39 segundos, ¿no? ¿Dónde nos vamos a situar en el 2024 y en el 2025? Bueno, bien, aquí hay una mayor conciencia por parte de las empresas, digo, de las empresas grandes también, porque precisamente la repercusión que pueden tener mediática y de sus clientes es exponencial, es mayor, ¿no? O sea, también una de las tendencias que estamos viviendo son los ciberataques a la cadena de suministro o a los propios proveedores tecnológicos. ¿Por qué? Porque, claro, el impacto es mayor. En un esfuerzo de un cibercriminal, la afectación y la repercusión mediática es exponencial, ¿vale? Entonces, claro, hay que tener una inversión por parte de las empresas en ir trabajando de forma conjunta, tanto lo que es las herramientas tecnológicas, los procesos de consultoría, los planes que hacen ante la respuesta de los ciberataques y la inversión hacia la transferencia al mercado asegurador de tu riesgo. Podemos decir que, por lo menos en lo que es la gran empresa o la mediana y gran empresa, es un producto que ya se está más demandando de lo que se precisa más salir a vender. ¿Se puede decir que eso es un poco más así? Sí, es que totalmente, como decía mi anterior colega, ¿no?, de la ponencia, David, hay un tema normativo que también a su vez hace que las empresas de forma proactiva tengan que ponerse las pilas, pero porque también tienen una vinculación legal. Y no, ahora ya no nos referimos solo a la RGPD, que en temas de custodia de datos y cómo tú los proteges y los trabajas afecta a todas las empresas, sino que también hay otras directivas y legislaciones emergentes. Por ejemplo, tenemos que va a aterrizar la directiva NIS2, amplía todos los sectores, antes eran solo los sectores críticos, ahora hay un gran abanico de empresas que van a tener esta vinculación legal y que se van a ver sometidas a mejorar su resiliencia en ciberseguridad. Estupendo. Sí, exacto. Tenemos la NIS2 que viene, tenemos el Acta de Ciberresiliencia Europea. Bueno, cada vez estamos entrando en más normativas que van a ser de obligado cumplimiento y al final lo que hacen es como decía Montserrat, es ponerle las pilas a las empresas para que pongan medidas. Entonces aquí otra cosa que comentaba también muy interesante es el tema de la cadena de suministros, porque al final pensamos, bueno, es que yo quizás soy una pyme y yo no tengo datos que puedan ser de interés, ¿vale? Pero es que igual tú trabajas con una empresa mucho más grande que sí tiene datos y tú eres el vector de entrada. Entonces también tienes que estar protegida porque la reputación, el daño reputacional que vas a hacer a esa empresa grande a ti te va a caer también. Es un poco, tenemos que jugar todos a este juego, no vale con que solo jueguen los grandes. Bueno, y totalmente, ahí... David. Perdona, Martín, porque es que precisamente en las empresas grandes y las medianas, ¿no? Entendiendo como empresa mediana a partir de 50 millones de facturación, ¿vale? Que cada uno a veces tenemos nuestros cortes, y empresa grande a partir de 250 millones. Nosotros en Rivesalat lo que estamos viendo en cada nicho, que además se junta el tema complejo para las empresas. Yo visualizo un futuro exigente y complejo. ¿Por qué? Porque además a las empresas se suma dónde están territorialmente, ¿vale? Porque tienes que pensar, oye, ¿cuáles son las legislaciones transversales que nos afectan a todos? ¿Dónde estoy situado con la directiva NIS? Además, a nivel de territorial, bueno, formo parte de un grupo, yo es que soy un grupo donde tengo mis filiales, ¿vale? Entonces, entender muy bien qué es lo que necesita tu cliente es esencial para un correcto asesoramiento, para no tener un infraseguro ni un seguro mal configurado,
porque además tienes también en función del sector legislaciones en concreto, como puede ser, por ejemplo, el tema de la fabricación. Perfecto. O instituciones financieras. Totalmente. Me gustaba también incorporar un poquito el ángulo más de, a ver, por un lado, la gran empresa, la mediana y gran empresa tiene como esta, por un lado, demanda que viene por la norma, por el daño reputacional que puede llevar, porque quizás también al tener más datos, más infraestructura, más puntos de contacto, puede llegar a ser obviamente más sometida a este tipo de ataques. Pero por otro lado tenemos un montón de pymes que quizás obviamente también son vulnerables a este tipo de ciberataques. Quería, Joaquín, preguntarte a ti, que trabajan más que nada, si entiendo bien, con ese tipo de empresa, por más que obviamente también puedan trabajar la mediana y la gran empresa, tienen un amplio volumen de pymes. ¿Cómo es su perspectiva respecto, por un lado, a la ciberseguridad, por otro lado, al ciberseguro, y si existe también como este pool de mercado de decir, ok, preciso un ciberseguro, o también tiene que ver un poco más el rol de asesoría para lograr que se interesen en el tema? Te diría que en las pymes el asesoramiento es todavía más importante porque justamente son las pequeñas empresas las que piensan, a mí nunca me va a pasar. Yo soy pequeñito, no tengo nada, tengo pocos datos. Y la gran clave de todo es lo que dijo David antes. El hacker, el que quiere hacer daño, ¿a dónde va a ir a hacer daño? A donde lo tenga más fácil para hacer. Seas grande, seas pequeño, si tenés vulnerabilidades para entrar, te van a ir a atacar. ¿Qué persona no recibió alguna vez en su correo personal un mail fraudulento de correos que tenés un paquete o uno de Amazon? Constantemente hay hackers y ejércitos de hackers que están intentando entrar en empresas en todos lados. Entonces, al final, la clave de todo esto es concientizar un poco a estas empresas que son igual de vulnerables que una grande y es igual de importante que lo tengan ellas como una grande. ¿Y eso cómo lo hacen en concreto? ¿Se reúnen con ellos? ¿Tienen sesiones donde le explican la tendencia del mercado? ¿Le ponen ejemplos de otras compañías similares que hayan pasado por situaciones complicadas de ciberataque? ¿Cómo llegan? Porque la pyme y sobre todo quizás los principales directivos de la pyme tienen otras 10.000 temáticas en su plato, ¿no? A ver, primero concientizando un poco, nosotros internamente, por ejemplo, en HD, hicimos una campaña de marketing haciéndole llegar a todos nuestros clientes la importancia de tener un seguro de ciber, por qué es importante, por qué los puede afectar, ponerles ejemplos, que son los que suelen salir en las reuniones también, ejemplos de, vos pensás que nunca te va a tocar, mirá, y le contás un caso de una empresa que era pequeñita, pero trabajaba con una gestoría que le llevaba todas las nóminas y hackearon a la gestoría. Y al final él no pudo hacer su trabajo durante una semana. Y esa semana que no trabajó no generó ingresos. ¿Y qué pasó con todo eso? Pero claro, yo no sabía que si mi proveedor, claro, hay que informarse, hay que conocer un poco más del tema. Y ahí, una vez que se entiende el tema, son mucho más propensos a querer contratarlo, porque se empiezan a preocupar. Al final es lo mismo que un seguro de pymes. Primero hay que controlar que todo lo que esté dentro de esa pyme esté bajo las normas que las compañías de seguro quieren. Que tenga los controles de seguridad necesarios, que tenga los extintores de fuego, que tenga las medidas de seguridad. Todo eso es lo mismo en un entorno ciber. Las vulnerabilidades que hay que hacer ataques a nuestros clientes programados para ver si tienen empleados que pueden caer en estos famosos mails de phishing, de enviarme una transferencia. Nosotros hoy mismo recibimos un correo suplantando una identidad nuestra pidiendo que hagamos una transferencia. Pero bueno, nosotros internamente estamos concientizados y todos estamos formados en qué hacer en esos casos. Entonces, si alguien no lo sabe, a lo mejor un distraído hace esa transferencia y ¿cómo hacemos? Por eso es muy importante concientizar a las empresas que entiendan un poco la importancia de estos nuevos riesgos. Genial. Y ahí quería conectar, David, si te parece, porque obviamente quizás la gran empresa, la mediana y gran empresa, ya tiene equipos que están llevando adelante prácticas de ciberseguridad, que la fomentan, que tienen su capacidad interna de hacerlo. En muchos casos, en muchos escenarios,
las pymes quizás no tengan primero la conciencia y segundo las armas como para poder tomar este tipo de medidas. Entonces, preguntarte cuáles serían 3, 4 medidas prácticas que pudiésemos recomendar para una pyme para poder dar los primeros pasos en una mejor ciberseguridad y que eventualmente el propio asesor de ciberseguros le pueda brindar también como buenas prácticas, ¿no? Obviamente después habrá la asesoría para poder contratar a ese ciberseguro para que cumpla parte de... Pero quizás como para ir transitando ese primer paso y no solamente un producto que actúa en post, sino que también medidas preventivas. Sí, totalmente. Mira, como decía Joaquín, la primera y para mí la más importante en todos los ámbitos y en todas las empresas es concienciación del personal. O sea, lo primero que tenemos que tener es una plantilla que ya sea ciberresiliente y que sea capaz de decir, oye, este mail me suena raro, no voy a clicar en este link, ¿vale? Darles unas mínimas armas para identificar qué puede ser malicioso o incluso inculcarles un poco de paranoia. O sea, ante la más mínima duda, repórtalo. ¿Vale? Yo intento con mis compañeros y, bueno, con la gente de recursos humanos, el resto de departamentos, que tengan la paranoia a nivel extremo. Todo lo que llega al mail de empresa, ante la duda, reportamos y vamos a ver qué pasa. Porque es mejor decir, oye, esto parece malicioso y que no lo sea, que no que digas, oye, no me fío, pero le voy a hacer clic y hayas comprometido toda tu empresa. Entonces, esa es la primera medida que deberíamos tomar todas las empresas, la formación interna de nuestros compañeros, nuestros empleados o incluso de los cargos directivos, que a veces son los peores. Porque los cargos directivos hay muchas veces que no, por comodidad incluso no activan un doble factor de autentificación y medidas básicas que se deberían tomar por un tema de comodidad. Entonces, necesitamos concienciación, necesitamos sufrir estas pequeñas molestias a veces y ser conscientes de ellas. El segundo tema de, pues por supuesto, protección de contraseñas, doble factor o triple factor de autenticación, si se puede. También serían prácticas muy sanas. Y luego ya yendo más a lo que sería una empresa, pues para mí lo vital sería primero ser consciente de lo que tienes y de qué vulnerabilidades tienes ahora mismo, porque si no sabes cuál es tu superficie de ataque, si no sabes lo que tienes expuesto, al final no te puedes proteger. Entonces, el contratar servicios, por ejemplo, de pentesting, ya sea de tus aplicativos o de tu infraestructura, es algo que te va a dar el estado en el que estás y entonces puedes vivir más tranquilo o puedes empezar a preocuparte. Normalmente es lo segundo. Una vez lo tienes, ya tienes qué pasos tienes que seguir, entonces ya decides, oye, tengo que contratar medidas para proteger mi red, tengo que reprogramar mis activos de web para que no haya filtraciones de información. Bueno, al final la ciber no es una inversión barata, pero sí que para mí tiene mucho retorno, porque al final el no hacerla puede implicar que tu negocio se hunda. Si tuviese que decir 3 o 4, primero, formación, segundo, protección de las cuentas, tercero, evaluación de tu perímetro, digamos, y el cuarto son las acciones de proteger esos hallazgos que se hayan hecho en la auditoría previa. Estupendo. Y Monse, en este sentido, cuando vosotros van a una empresa que ya es cliente o no, que está interesado en un producto de ciberseguridad, en un ciberseguro, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo habitualmente los asesoran? ¿Qué tipo de factores consideran? ¿Proponen diferentes alternativas? Cuéntanos un poquito el detrás de escena, obviamente dentro de lo que puedas comentar, de cuando esto está por comenzar, cuáles son los pasos que toman para después lograr concretar ese producto y esa cobertura de la mejor forma posible. Bien, Martín, el proceso para trabajar con un cliente, ya sea una empresa pyme, mediana o gran empresa, es un proceso meticuloso y colaborativo. Bien, se empieza con la recopilación de información del cliente para entenderlo, ¿no? Para entender precisamente cuál es su estructura, cuál es su perímetro, dónde está situado. Recogemos información sobre su infraestructura tecnológica, sobre cómo hace esa custodia de datos, el historial de incidentes previo
y se obtiene una foto, se obtiene lo que decimos el estado del arte del cliente, ¿vale? Donde tenemos información pues de procesos, de sus políticas, de precisamente cómo tienen segmentada la red, de qué tipo de protecciones proactivas, reactivas, automáticas tienen cuando hacen los parcheados, cómo tratan el tema de las implementaciones críticas, cuál es su tiempo de respuesta en una pérdida probable. Cómo lo recogen ellos en su plan de recuperación de incidentes o cómo afecta eso al Business Continuity Plan. Hacemos muchas preguntas en donde decimos que es colaborativo porque en una empresa esta información al final quien te la va a proporcionar será diferentes roles que tengas en la empresa con las responsabilidades de la protección legal, financiera y tecnológica. Muchas veces tenemos precisamente diferentes interlocutores, tanto en la recopilación de información, es un trabajo conjunto porque todos somos responsables de la ciberseguridad, ¿vale? Como también decía nuestro compañero David, por ejemplo, uno de los puntos que hago mucha hincapié en eso porque es importante, que son los cambios y las tendencias, ¿no?, legislativas. Al final, la directiva NIS también lo que recoge es la responsabilidad de los directores, ¿vale?, de las personas de alto cargo de las empresas, que van a ser responsables de qué medidas ponen en la empresa a nivel de protecciones y también cómo se aborda el riesgo cibernético, ¿vale? Y eso es muy importante porque van a poder ser sancionados, retirados de funciones. Entonces, es una visión crítica que entonces, desde nuestra perspectiva en Rivesalad, siempre tratamos de forma conjunta con los máximos responsables, tanto en la preparación de la información, en la presentación de la propuesta para adaptarla a sus necesidades, expectativas y también en la toma de decisión. Y en ese interín de recopilar información, y quizás para ti, Monse, pero también para el resto, ¿tienen dificultades para que las diferentes partes interactúen de forma eficiente? O sea, ¿pasa de que se queda parte de la información por completar, por poner un ejemplo, en el departamento de TI y no termina siendo completada porque tienen otras prioridades? ¿Sucede eso o habitualmente va rápido porque pasa a ser una prioridad de la compañía poder lograr esta cobertura? Bueno, mira, Martín, te encuentras de todo tipo, ¿no? Y ahí también es nuestra labor y nuestra función de coordinación, precisamente de hacer entender, ¿no? Tú como asesor al final, en ti han externalizado este proceso y tú tienes la responsabilidad también de poderla llevar a cabo. Obviamente, cuanto mayor información, mejor, porque también es el perfil, es la postura en ciberseguridad que va a recibir de ti los aseguradores o las NGAs, ¿no?, las agencias de suscripción. Y es muy importante, esto es como al final, digo yo muchas veces, es como, pues, si tú quieres una hipoteca vas a tener que demostrar que eres solvente, que tienes esos ingresos, esas fuentes y, ¿no? Pues aquí llega un momento que es lo mismo, ¿vale? Es demostrar tu buena práctica en la postura de ciberseguridad. Por lo tanto, es muy importante y lo vas a intentar hacer con la máxima información que te sea disponible. Ahora bien, hay diferentes maneras de abordarlo también. Es verdad que ahora hay muchas opciones, ¿vale? Se pueden trabajar de forma diferente y también entender al final intentar hacer el proceso lo más ágil posible para los clientes también es importante. Entonces, lo podemos abordar de diferentes maneras, pero el punto final será una toma de decisión informada por parte del asegurador en la aceptación del riesgo y por parte del cliente en realmente hacerle entender cuál es su postura ante el ciberriesgo. Aquí hay un tema interesante, porque hablabas de los planes de respuesta a incidentes, los planes de recuperación, y aún gracias que te estás encontrando que los tienen, porque hay muchas compañías que todavía no han empezado ni a pensar en estos temas. Entonces, sí, realmente son cosas importantes y cosas que
que tenemos que empezar a todos juntos, vaya, o sea, los que somos profesionales desde nuestra parte de concienciación y las empresas desde el poner las manos para empezar a hacer eso, porque desgraciadamente hay mucha gente que no está todavía en ese punto. Claro, Totalmente, David, pero tienes unos plazos para comunicarlos, tienes unos plazos ahora legislativos para comunicar los incidentes, se van a acotar a 24 horas, a 72 horas vas a tener que pasar unos informes. Es importante, pues igual que en las empresas de toda la vida hemos hecho evacuaciones, ¿no? Cuando hay el típico, la típica prueba en la empresa que suenan las sirenas para desalojarnos y tal, pues también tener en cuenta que es importante a veces estresar a la organización en el sentido de hacer algún tipo de pentest, pruebas externas. Trabajar la ciberseguridad en una forma viva y proactiva es indispensable. Totalmente. Nosotros muchas veces en las reuniones hacemos el análisis de vulnerabilidades en vivo, ahí mismo. Tenemos herramientas capaces de hacerlo y en 15 minutos le podemos mostrar, mira, estas son todas las puertas que se te podrían acceder. Y ahí se quedan blancos a veces. Bueno, eso es un buen punto. Y ahí también preguntarte, justamente a eso quería conectar, porque me imagino que, como bien decían tanto David como Montse, muchas de estas prácticas muchas veces no son tenidas o implantadas, quizás teóricamente sí, pero no están siendo implantadas. Imaginemos que descubrimos estas 15 puertas, ¿no? que decías a través de ese análisis. ¿Cuál es el recorrido ahí del asesor? ¿Resuélvelo, implanta y luego a partir de ahí vamos con una cobertura? ¿O con lo que ya tenemos vamos a intentar encontrar algo? ¿Cómo es habitualmente ese diálogo y ese ida y vuelta? Sobre las vulnerabilidades que se encuentran, se valora cuál va a tener mayor impacto ante un ciberataque. Evidentemente no es lo mismo una empresa que tiene una plataforma digital de e-commerce, que a lo mejor son 5 empleados, pero manejan un volumen de negocio enorme, y a lo mejor si lo que tiene vulnerable es el e-commerce, tiene que hacerlo automáticamente prácticamente. Entonces va a ir dependiendo un poco de las situaciones. Yo no me gustan los productos empaquetados, porque considero que cada empresa es un universo. Ojalá todas las compañías ofrecieran todas las coberturas para ciber, pero lamentablemente no es así y hay que ir acomodando las coberturas según lo que necesite el cliente, pero es muy importante estar en ese detalle, porque no todos necesitan lo mismo, no todos están igual de vulnerables y es importante además, sumando lo que decía David antes, estar actualizado, porque no solo hay que fomentar las buenas prácticas en los empleados de las empresas, hacer ataques sorpresivos para ver cómo reaccionan, también hay que estar actualizado, porque igual que hoy están entrando de una manera, los hackers mañana están entrando de otra. Entonces, todas las nuevas técnicas que van apareciendo para conseguir información, para meterse dentro de compañías, hay que estar al día. O sea, no solo es formarse y ir en el día a día trabajándolo, sino que además es estar actualizado en las nuevas tendencias de estos ataques. Sí, claro, creo que es interesante, digamos, una vez cubierto no significa que el escenario se mantiene estático. Este escenario, como decíamos, no para de evolucionar, no desde el punto de vista positivo, por más que quizás algunos lo puedan evaluar que sí, pero obviamente desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las empresas es cada vez mayor. Entonces, bueno, está interesante ese punto de formación continua y de también evaluación continua de la cobertura o de las prácticas que tengo para poder mitigar ese riesgo futuro. Estamos entrando en la etapa final y quería dar espacio también a las preguntas, considerando que tenemos unos 8 minutos como para poder cerrar en hora, que es parte del compromiso que tenemos con todos, cerrar en hora. Y ahí hace una pregunta Gonzalo Hernández, que la voy a intentar leer también como para que después alguno de ustedes la tome. La pregunta es la siguiente. ¿Una empresa puede contratar un seguro de CyberRisk siendo una empresa local, por ejemplo, de Argentina, y contratar un seguro en otro país, entendiendo que el riesgo puede proveer desde cualquier parte del mundo? Pregunto esto por una cuestión de evaluar a la hora de contratar un seguro a tener más de una opción de aseguradoras y de coberturas, ya que en lo local puede estar un poco acotado. Es una curiosidad que tengo. Y lo que plantea es que quizás existen mejores coberturas en países
que ya tienen más tiempo desarrollados estos productos. Dicho de otra forma, una empresa local puede contratar pólizas en internacional para justamente poder tener mejores productos o mejores coberturas. Creo que si entendí bien la pregunta es eso que estaba reflejando Gonzalo. No sé, Joaquín o Monse, si quieren tomar la pregunta. Bueno, Pedir aclaraciones también, capaz que hay que pedir. Sí. En ámbito territorial, las pólizas de ciberseguridad normalmente por defecto suelen tener cobertura mundial, excepto en Canadá y en Estados Unidos. Eso no significa que no puedas estar también expidiendo una póliza en concreto en esos países. Pero suele ser lo ordinario, por lo tanto, cualquier asegurador o agencia de suscripción que brindase ese tipo de solución en tu país estaría perfectamente cubriendo todo tu perímetro de exposición, ¿vale? Con la cobertura mundial. También hay ciertos países, esto es más Unión Europea, ¿no? También que puedes funcionar libre prestación de servicios, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es, pero esto es más para empresas grupo, ¿vale? Desde la sede es la póliza máster, la mandatoria, respecto el resto que pueden trabajarse, o la importancia ahí también de trabajar con, por ejemplo, un buen corredor o mediador que tenga una red muy amplia precisamente de corredores también locales en tu propio país para que te den un abanico de posibilidades, ¿vale? Esa también es uno de los caminos. Estupendo. Gonzalo, si quieres algún punto más, genial, ahí buenísimo, ahí está respondiendo con lujo, gracias Monse. Y esta pregunta quizás de Eduardo Barrera, que quizás te la dirijo más a ti, David, pero obviamente el resto también podemos complementar, que es, ante un ataque cibernético, como por ejemplo un breaking, que te pueden desconfigurar por completo el ordenador o teléfono dejándolo inutilizado, ¿nos pueden decir cortafuegos y modo de operación ante un siniestro de este calibre? Bueno, a nivel de cortafuegos, si ya has sufrido el ataque, tienes poco que hacer. Entonces, aquí el consejo sería búscate alguna empresa que haga informática forense, que recopile todos los datos de cómo ha sucedido el ataque y bueno, intenten recuperar los datos que puedan. Pero si ya te has comprometido y el dispositivo está sin reacción, poco más vas a poder hacer. Te diría, no lo toques. Sí, no lo toques hasta que venga un perito, te lo mire bien y haga un poco su magia. ¿Quieres contar un poquito qué es el breaking para aquellos que no tenemos? Bueno, entiendo que cuando hablamos de breaking es cuando coges un teléfono y te falla el arranque y se queda todo negro, que no reacciona, no llegas ni al recovery, bueno, no hay manera de iniciarlo. Ya puede ser un dispositivo móvil o un ordenador. Es cuando entramos en el modo más catastrófico de un device que ha perdido el sistema. Estupendo. O sea que la recomendación ahí es, perito, para que evalúe, no mantengas intentando arreglarlo por tu forma. Perfecto. Y a nivel de prevención, pues los consejos de siempre. Poned un antivirus bueno, no descarguéis nada que no estéis seguros que sea correcto. Al final, en el 90% de los ataques se necesita una interacción de un usuario. Claro. Entonces, los 0 days existen, los no clics existen, pero normalmente somos nosotros los que lo solemos liar. Podés tener el mejor antivirus del mundo, pero si te llega un mail y le das clic al enlace, ya está, es lo mismo. Exacto. Bueno, y ahí vas con justamente el tema de formación, ¿no? Como uno de los principales pilares a la hora de prevenir. Perfecto. Y yo quería, como para ir redondeando, una pregunta quizás para la parte de correduría, Joaquín, Monse. Preguntarles un poco por el espacio de soluciones aseguradoras que hay a nivel de productos, o sea, que brinda el mercado puntualmente español, europeo. ¿Entienden que hay oportunidad de mejora? ¿Entienden que tenemos un buen abanico de productos? ¿Qué evaluación hacen? Y ya con eso ya vamos cerrando esta mesa virtual. Joaquín, si querés tomar la palabra y después pasamos a Monse. Yo creo que lo que hay hoy en día no está nada mal.
pero evidentemente hay un margen de mejora inmenso. No deja de ser un producto relativamente nuevo. En este mundo actual que avanza rapidísimo, es probable que siga creciendo mucho este mercado. Y cuando hablas de mejoras, puntualmente, algunos aspectos que como que No, bueno, es aprieten que más. lo que hablábamos antes, el día de mañana van a surgir nuevas tendencias de cómo entrar en una empresa, con lo cual van a tener que aparecer nuevas coberturas. Ok. O sea, se trata de una evolución más dinámica de las coberturas ante posibles nuevos vulnerabilidades o Yo formas por lo de menos operar. lo veo por ese lado. Perfecto. ¿Montse? Bueno, yo comparto totalmente la opinión de Joaquín en el sentido que los aseguradores y las MGAs constantemente van a tener que estar adaptándose y anticipándose todo lo que se pueda en lo que es el ciberseguro. Ahora bien, sí que estamos notando muchísimos cambios a nivel Uy, se congeló. Creo que la hemos perdido. Me quedé con suspenso. Estábamos notando muchísimos cambios. Bueno, esperemos que no haya sido un ciberataque. Eso es lo único que esperamos. Voy a silenciar el micrófono para que no siga con ese delay. Bien, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Obviamente no es un ciberataque, esto es un tema de la red, por un tema de banda de internet. Pero bueno, para cumplir el compromiso que teníamos, agradecerles David, Joaquín, Montse. Bueno, mira, es que estamos aquí hiperconectados y entonces no. Perdón, vale, bueno, nada, pues bien, yo os escucho bien, ¿eh? Vale, pues nada, lo que estábamos diciendo que precisamente los productos aseguradores están incorporando nuevos conceptos en sus condicionados, en lo que es el contrato de la póliza, recogiendo también la inteligencia artificial, deepfakes, criptohacking, o sea, los términos de lo que es el contrato legal cada vez se están ampliando más, ¿no? Entonces, el panorama de lo que es la propuesta de seguros cada vez es más especializada y tienes también que buscar pues las soluciones más innovadoras. Aún así, obviamente para conseguir lo que Joaquín planteaba, las tecnologías disruptivas, ¿no? Lo que conocemos como blockchain, big data, machine learning, las aseguradoras van a tener que ponerse las pilas, los corredores y mediadores también, para automatizar ciertos procesos y estar a la vanguardia. Estupendo. Genial. Bueno, ahora sí, agradecerles a los tres por este tiempo. David, Montse, Joaquín, un verdadero placer haber comentado sobre esto. La idea es de las mesas virtuales tocar temáticas de interés sectorial y creo que lo hicimos. Sin duda que la ciberseguridad es una temática por fuera del sector, pero que obviamente refleja al ciberseguro y la cobertura del ciberseguro. Entonces justamente queríamos tener un espacio para hablar de ese tema. No hemos tocado todos los temas que involucran esto porque es un espacio reducido, pero sí por lo menos dejamos algunas pinceladas y algunos titulares como para que se lleven. Agradecerle también a las personas que estuvieron participando, preguntando, respondiendo encuestas y también participando del otro lado. Y también invitarles a las próximas mesas virtuales que estaremos haciendo. Seguramente por este año no estaremos haciendo más, pero para enero del año que viene ya estaremos empezando con nuevas. Así que agradecerles también obviamente a Seguros News, que en conjunto con Folium están llevando adelante estas mesas virtuales. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por la iniciativa. Un gran placer Ha sido un y nos placer, encontramos sí. en la próxima. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.